Señoras y señores, amigas y amigos, bienvenidos sean todos nuevamente a este canal. Es un gusto tenerles de vuelta por acá y hoy en un día muy especial porque realmente muchos de ustedes me han venido pidiendo que, bueno, ya era hora de que volviese Alejandra Martínez Cánchica a este canal y más dado todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas, que uno a veces desde Venezuela, yo se lo comentaba a Alejandra antes de comenzar, siente que no pasa nada, pero fuera de Venezuela han ocurrido cosas que tienen que ver con nuestro país, sobre todo a partir de la foto que a mucha gente le dio urticaria, hay gente que dijo, no, qué maravilla, donde reaparece la dirigencia opositora en Panamá de la mano de María Corina Machado, e incluso un hecho que creo que está siendo, bueno, sí, está siendo comentado por estos días, pero apenas se habla de él desde el punto de vista noticioso y no se analiza, que es esta suerte de llegada por goteo, de vuelta a la patria por goteo de muchísimos dirigentes de la oposición venezolana por Maiquetía. Y más aún, en medio de todo eso, todo lo que implica la expectativa, creo ya un poco aterrizada, de la realización de unas elecciones en Venezuela que la propia María Corina Machado ha previsto que por lo que se ve no van a ser este año, sino que van a tomar varios meses. Ella decía unos 7 o 9 meses para pensar en unas elecciones en Venezuela. Pero bueno, primero quiero darle las gracias a Alejandra por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, también por vernos. Alejandra, un abrazote. Muchísimas gracias por concederme estos minutos contigo. No, gracias a ti por la invitación y bueno, vamos a ver qué verdades intolerables salen de aquí. Siempre, siempre pasa. Alejandra, cuando vemos todo lo que está ocurriendo en Venezuela, ya han pasado 5 meses del 3 de enero justamente. Nosotros estamos grabando esto el 3 de julio, no sé si va a salir hoy o va a salir mañana, pero va a salir rápidamente. Han pasado 5 meses de la salida de Maduro del poder. Ya hemos nosotros hablado de, bueno, de lo que significa pensar en una Venezuela que aún siendo gobernada por el chavismo no tiene a Maduro en Miraflores, todo lo que ha venido siendo el proceso de acercamiento, y creo que es lo más importante de toda esta etapa, entre la administración Trump y lo que podríamos llamar el interinato de Delcy Rodríguez y compañía, algo que parecía impensable el año pasado, pero hay cierta sensación, te lo comentaba, de que las cosas podrían estarse trancando, de que no están corriendo todo lo rápido que mucha gente piensa. Yo tengo un punto de vista diferente porque fíjate que este regreso que se está dando de dirigentes opositores, que a mí en algunos casos me enciende las alarmas, en otros no tanto, creo que es algo que, mira, dentro de la dinámica no se esperaba, o sea, no se esperaba en lo inmediato. Yo creo que están ocurriendo cosas. Bueno, de hecho, los presos políticos que han seguido saliendo, pero quedan muchos de ellos todavía. O sea, yo soy de la tesis de que están ocurriendo cosas, pero por supuesto la gente siempre quiere más. Tú, en general, ¿cómo ves la velocidad de la marcha del proceso? ¿Dónde crees que nos estamos quedando fallos? Por supuesto, partiendo de que estamos buscando una transición a la democracia. Algún día, ojalá la veamos. ¿Y dónde crees que se están dando verdaderos cambios de significación dentro de todo esto? Bueno, sí, o sea, en estos 5 meses ha corrido mucha agua bajo el puente, como se diría, pero hay como varios hitos y yo veo siempre como momentos como de picos y momentos de repliegue. O sea, ese primer mes, ese mes de enero, fue un momento como de un primer pico que, digamos, creó la expectativa de una posible apertura política, ¿no? Creo yo que nos fuimos por una meseta a mediados de febrero, que siempre hablo de esa fecha, porque a mediados de febrero ocurre el nombramiento de fiscal general y de defensor del pueblo y la población, la ciudadanía tenía unas expectativas sobre quiénes podrían ser eh, las personas designadas y básicamente Delcy y Jorge Rodríguez nombraron gente cercana eh, de ellos. Y luego hubo otro factor
exógeno, porque no tiene que ver con Venezuela, que fue que a mediados de febrero también comenzó el conflicto en Irán. Entonces, ahí empezamos, el tema venezolano comenzó a estar como supeditado, subordinado a lo que estaba pasando en Irán también. Entonces, allí hubo como una meseta en donde parecía que estaba todo como detenido, y así duró un tiempo hasta que más o menos en el mes de abril volvió otra vez, se reanudaron las liberaciones de presos políticos, empezaron a regresar, empezó todo este movimiento de opositores retornando del exilio. Entonces creo que vamos así por picos y por mesetas, ¿no? Obviamente este no es un camino, digamos, expedito, que vaya en una sola vía rápida. Pareciera un zigzag, una carrera en zigzag con obstáculos. Yo creo que mucha digamos, de los movimientos políticos que estamos viendo vienen signados o están siendo exigidos por, sí, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero sobre todo por los inversores que le están pidiendo al Estado venezolano, al gobierno, pero que finalmente son los que manejan el Estado, ciertas garantías de largo plazo, ciertos acuerdos de largo plazo, precisamente para tener certeza de poder meter sus capitales en el país. Recordemos que la ExxonMobil, ¿te acuerdas? El 11 de enero dijo que Venezuela era uninvestable. Luego ocurrió también en abril todo el tema de la visita de la General Electric y la Siemens al occidente del país para ver qué se podía hacer por el sistema eléctrico, y dijeron que faltaban condiciones. Entonces, todas estas empresas, para poder invertir sus capitales en Venezuela, descubrieron que, o vaya qué sorpresa, porque eso es algo que yo ya digo como en mis temas académicos, que el capital privado, para que funcione, a despecho y contrario a mis amigos libertarios y anarcocapitalistas, necesita del Estado, de un Estado que fije ciertas reglas de largo plazo para que esos capitales tengan certeza en el tiempo. Entonces, en este punto estamos, y ahí es en donde se insertan, creo yo, digamos, uniendo variables, que es al final lo que hacemos tú y yo. Tampoco es que somos adivinos ni nada, sino que unimos variables. Creo yo que a eso, digamos, los acuerdos de Panamá o el manifiesto de Panamá, lo que responde es a eso, a esa necesidad o a esa certeza que están pidiendo los Estados Unidos y los inversores para poder introducir sus capitales en el país. Vamos a pasar entonces al manifiesto de Panamá. Tú has sostenido una visión en tus redes sociales muy marcada por lo que podríamos llamar un criterio de realpolitik o de pragmatismo, o de como le quieran llamar las personas que nos ven, vinculando la aparición de esa foto donde se ve a María Corina flanqueada por gente muy decente alguna, otra no tan decente. No voy a entrar a calificar por personalidades, pero la gente más o menos puede más o menos suponerlo. Tú decías, y yo de hecho recuerdo que hice un programa sobre esto, pareciera que esa foto, pareciera que el abrazo del oso es una exigencia de unos actores que están más arriba, que son los que están capitaneando este proceso, donde, por cierto, la opinión tuya, la mía o la de nadie, que no sea de esa élite importa, donde esos decisores, que son externos a Venezuela, por cierto, son los que dicen qué música es la que se pone en esta fiesta de Venezuela. Te veía yo y te leía allí y decía, ¿qué tan real puede ser la idea de que, por ejemplo, un Donald Trump esté pensando en que, no sé, Leopoldo López sea favorable a una
transición democrática en Venezuela. Pero al mismo tiempo pensaba, bueno, no, Donald Trump no, quizás. Y esto mucha gente lo desconoce, Ale. Yo creo que es una buena oportunidad para explicarlo. La capacidad que tienen muchos de estos actores de la oposición de penetración dentro de las ONGs, dentro de los entes internacionales. Ahora, bueno, podemos entrar incluso en la teoría del globalismo. En términos de lobby, y estoy hablando de Leopoldo López, gente que no entiende lo de Leopoldo López. Leopoldo López tiene un lobby internacional gigantesco, ha tejido una red de intereses internacionales gigantescos a lo largo no solamente de estos últimos años de su vida, sino durante toda su vida, porque bueno, estudió en los Estados Unidos, todo lo demás, y tiene esa capacidad, esa habilidad, ¿no? Le estoy haciendo un elogio para después desmontarlo. ¿Qué pasa? Que esos factores internacionales tienen dinero que financian la política, tienen decisiones que imponen dentro de la política, y esto muchas veces, repito, la gente como nosotros, que no somos políticos profesionales, no lo entendemos. Pero ¿qué tanto de esas élites finalmente ves tú mandando en esa fotografía de grupo, o qué tanto de la propia voluntad de María Corina Machado pidiendo esa reunificación de la familia ves dentro de esa fotografía? Sí, bueno, lo primero es que ese matrimonio a la fuerza, ese matrimonio no es a la fuerza, es un matrimonio por interés entre Voluntad Popular y 20, empezó, entiendo yo, con el tema de las primarias, ¿no? De ahí viene ese matrimonio por interés. Bueno, yo no dudo, o sea, en política pues es así, también importa el que paga, pero ojo, yo tampoco digo, bueno, tampoco es que María Corina es una pobrecita, que yo sepa el Premio Nobel de la Paz, son unos recursos ahí importantes, pues que si obviamente no te quieres dar la grandísima vida de magnate, pero cualquier organización, cualquier ONG con unos fondos, que creo que es $1 millón, ¿no? Sí, sí, sí. El Premio Nobel de la Paz, pues cualquier organización con $1 millón se sostiene muy bien un tiempo, ¿no? Entonces, y sobre todo partidos políticos y ONG en América Latina, los grants por los cuales viven, tampoco es que piense la gente que son altísimos. Bueno, cuando yo vi las cifras de lo del USAID el año pasado, casi me quería morir, pero bueno, esa es otra historia. A lo que yo voy es que también, o sea, no dudo que eso sea una parte del interés de la reunión de Panamá, pero también otra parte tiene que ver con que, digamos, nos tardamos, o sea, bueno, no sé tú, pero yo, como la canción, no sé tú, pero yo. Es que yo soy fan de Luis Miguel hoy. Ah, sí. Ah, bueno. Esa es otra historia, pero no, los discos de romance son una obra de arte. Claro, y de ahí sale el no sé tú. Exacto. Bueno, entonces, que esa canción es de Armando Manzanero originalmente. Correcto. Pero bueno, correcto. Yo desde el 3 de enero, desde el propio día del 3 de enero, por el tipo de solución que nos impuso Estados Unidos, yo de alguna forma dilucidé, o sea, era como de lógica y de sentido común, que eso que pasó el 3 de enero iba a decantar en una eventual solución híbrida o de negociación entre lo que el régimen remanente, lo que quedó del madurismo, y la oposición, por el tipo de solución que fue, no fue un cambio de régimen, etcétera. Yo siento que más bien María Corina se tardó 5 meses en aceptar esa dura realidad y pasó 5 meses deshojando la margarita pensando, bueno, o sea, convenzo a Trump, en fin. Entonces, pero el desenlace, quiéralo o no, o sea, desde ese día estaba cantado, iba a ser esto. Tú has celebrado esta nueva versión de María Corina pragmática, ¿te parece a ti por lo que he visto? Por ejemplo, por la cláusula que se introduce en el manifiesto de Panamá, donde ya abiertamente, Ale,
se dice que se busca una negociación con el régimen, bueno, no se dice el régimen, no sé, no recuerdo el calificativo, o sí, no se dice Acuerdos de régimen. Estado se dice. Se dice acuerdos de Estado, es decir, una negociación liderada por la propia María Corina con Delcy Rodríguez. Eso está en el documento. Eso hay gente que lo ha celebrado, creo que te entendí que a ti te parecía correcto. Hay gente que, bueno, que ha dicho, qué bolas, que esto está pareciendo. Claro, pero ¿a qué voy con eso? O sea, no niego que hayan ahí un interés por recursos o por acceso a recursos de lobby internacional, perfecto. Pero luego también hay un tema de que en la medida en que te tardaste tanto deshojando la margarita para ver si, digamos, te tomabas el agua de cloaca o no de la transición, hay gente que estaba jugando, como yo digo, posición adelantada. Y era sabido, o sea, la gran mayoría, muchos de los que estamos viendo que estaban regresando eran gente que fue de Voluntad Popular o que estuvo vinculada a Voluntad Popular. Entonces, antes de que mucha gente jugara posición adelantada buscando una negociación unilateral con el régimen interino y ese matrimonio de interés entre Voluntad Popular y Vente se rompiera, pues María Corina dijo, bueno, antes de que me jueguen todos posición adelantada, porque ojo, no era solo Voluntad Popular, habían varias organizaciones que estaban allí viendo, o sea, no sé qué, bueno, no sé si, bueno, sí, porque lo comentamos. En un streaming con unos amigos está Juan Pablo Guanipa y yo le pregunté por un tema de Laura Dogu, que se lo tenía que preguntar porque lo dejó en el aire. Él dice, mira, Laura Dogu no se reunió, no, o sea, no se reunió conmigo nunca y tal. Y al poco tiempo salió Elsa Solórzano. Bueno, habrá sido contigo porque conmigo sí se reunió. Entonces, o sea, ahí hay una descoordinación entre actores que obviamente tienen que estar unificados bajo un solo mando. Porque porque yo creo que esto es o pedido si no es pedido por Estados Unidos, puede ser también, no descarto esa tesis, puede ser una iniciativa de María Corina, pero que va dirigida a los Estados Unidos para decir, ven que yo no soy radical, ven que yo sí tengo un frente amplio y todo. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo los inversores y Estados Unidos son acuerdos de Estado para que todo ese tema, y aquí vienen las verdades intolerables que van a salir, bueno, ya salió una, lo de los lobbies, pero la otra verdad intolerable es que tanto los inversores extranjeros, sobre todo ellos, pero también el Departamento de Estado necesitan que se termine la discusión en Venezuela del tema de la ilegitimidad. Y esto por ejemplo, podría incluir incluso a los alacranes, ¿verdad, Alejandra? O sea, se podría hablar de que es una de las oposiciones. Es que cuando yo digo que es un agua tú que me lo dijiste, ¿no? Hay como 3 oposiciones, me dijiste tú, hay 3 oposiciones. Hay como 4 oposiciones y tenemos como 7 presidentes en Venezuela. Exacto. Entonces, o sea, Estados Unidos no puede trabajar con eso. O sea, imagínense, cuando Estados Unidos entra a un país africano o de Medio Oriente, etcétera, ellos dicen, bueno, y hacen un mapeo, dicen, bueno, ¿con quién podemos trabajar? Y ellos se dan cuenta que en los países africanos, en Somalia, en los países de Medio Oriente y todo, hay tribus y tal, ¿no? Entonces esta tribu no le habla al otro, esta tribu es no sé qué. Bueno, nosotros somos un estilo así ahorita. Ellos nos ven ahorita como ese tipo. Mira, hay un montón de tribus ahí que no se ponen de acuerdo, entonces ellos necesitan, los inversores necesitan un frente unificado. ¿Por qué? Y acabar con ese tema de la ilegitimidad, porque ellos necesitan certeza de largo plazo para poder meter sus capitales en el país. Por ejemplo, ¿te acuerdas esa entrevista que dio María Corina en enero en Face the Nation? Que causó mucho revuelo porque ella dijo que todo era ilegítimo en Venezuela, que el gobierno era ilegítimo, que la asamblea era ilegítima, bueno, eso desde el punto de vista de un inversor, eso es, bueno, ¿qué es esto? Entonces, si todo es ilegítimo,
Ajá, Exacto. y si todo es ilegítimo, ¿qué quiere decir? Que los contratos y los compromisos que yo estoy firmando hoy quedan sin efecto en un eventual gobierno de esta señora o de la oposición o del que sea. Entonces, los inversores, mira, los inversores, y por eso siempre hay que analizar las cosas desde el punto de vista del capital. Ellos el tema de la democracia y todo, te lo pueden decir de la boca para afuera, sí, nosotros queremos democracia, nosotros queremos que estos países, pero en el fondo ellos necesitan, lo que necesitan son certeza para poder, no hay nada más cobarde que el capital. Entonces ellos necesitan certeza, entonces parte de la certeza que el Estado venezolano, que esa es otra discusión que hemos olvidado en Venezuela, ¿qué es el Estado? Confundimos perennemente el gobierno con el Estado. Entonces, necesitamos una certeza, por lo menos para los próximos 25 años, de que quien sea que esté en el gobierno no, digamos, no eche para atrás ciertos acuerdos de Estado que tienen que ver con las inversiones que se están haciendo ahorita. Entonces, todo ese tema de ilegitimidad y todo es una de las primeras cosas que esos acuerdos de Estado, eso es la carne de los acuerdos de Panamá, el tema de los acuerdos de Estado, porque ese es el problema que necesitan resolver los inversores y los Estados Unidos. Esa es la carne del acuerdo. De allí que tú entiendas luego también en el sábado esa declaración de Edmundo González Urrutia diciendo, mira, tenemos que ir a unas nuevas elecciones. O sea, ¿qué está diciendo él? Mira, lo que pasó hace 2 años, chévere, ese mandato, muy bien, pero hay que ir a nuevas elecciones. Sí, o sea, él está diciendo... es verdad, es lo que tú dices, es un ballet sincronizado. El manifiesto marca primero el tema de acuerdos de Estado, luego, bueno, el propio Trump promoviendo a la Fantastic Leader, Delcy Rodríguez, y la presidenta y presidente, el primero que le llama presidente es él. Bueno, se toman selfies los del gabinete de Trump con Delcy, lo dijo el Wall Street Journal. Pero Trump arranca, yo no sé si en enero o en febrero, que cuando la gente decía, ajá, pero ¿bajo qué figura queda Delcy Rodríguez acá? Y Trump dice, no, a Fantastic Leader la presidenta. No, incluso se le ha escapado, yo no sé si es como un gazapito, hasta le ha dicho a Delcy President-elect. Digo, ¿quién le eligió a ella? Es correcto, es correcto. Hasta le ha dicho, creo que como 2 veces, se le escapa un gazapo y le ha dicho President-elect. La presidenta-elect es correcto. Entonces, comienza esta suerte de lavado de cara que decanta, como dices tú muy bien, y tiene mucho sentido lo que estás afirmando, en una gran maniobra que lo que quiere es legitimar el estado de cosas actual de Venezuela. Hay que lavarle la cara al estado y de si cosas. Si te acuerdas la foto de Michael Cusack con esta señora Dinora Figuera, que es la presidenta de la Asamblea 2015, de ese cadáver ambulante que es la Asamblea 2015. Y en el post es interesante porque dice, mira, la Asamblea 2015 va a trabajar en conjunto con la Asamblea 2025. Ellos quieren eliminar de la discusión, y estamos en una etapa de reconciliación y todo, ellos quieren sacar de la discusión el tema de la ilegitimidad. Mira, yo precisamente por mi formación profesional de historiadora, pues siempre me voy a la historia. Y ya esto pasó hace 100 años en la región, en plena política, en pleno corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, en plena política del garrote, cuando Estados Unidos, bueno, ahorita estamos viendo una reedición de eso, pero estaba la Revolución Mexicana y tal, estaba Carranza, Estados Unidos entró a México y bueno, puso un presidente y todo. En República Dominicana, en Venezuela, bueno, en Venezuela comienza el corolario Roosevelt con el bloqueo a Cipriano Castro. Estados Unidos llega con su buque y dice, no, aquí nadie, en el Caribe se mete a Estados Unidos y ya. Entonces, fue precisamente en esa época del corolario Roosevelt donde ocurre la famosa doctrina Tinoco, si mal no recuerdo, que es que básicamente, como en esa época, Estados Unidos ponía y quitaba presidentes de todos los países y daba y ayudaba, digamos, a esta élite política a dar un golpe de Estado para tumbar a la otra.
había un problema, se presentó ese mismo problema y decía, bueno, los contratos del régimen anterior, del gobierno anterior, son válidos ahorita, etcétera. Y Estados Unidos, a partir de esa tesis de la doctrina Tinoco, dice, mira, aquí son acuerdos de Estado. Yo le puedo dar un golpe de Estado a Neomar y Neomar puede ser mi enemigo político acérrimo, pero los contratos que firmó Neomar durante su gobierno con los Estados Unidos por acuerdos de Estado y porque todos estamos subordinados a los Estados Unidos, son los contratos que yo tengo que continuar. Entonces, ya ese problema lo resolvió. El problema en el que estamos ahorita, nosotros creemos que la historia es nueva. El problema en el que estamos ahorita ya pasó hace 100 años. Entonces, eso es lo que necesita Estados Unidos, que la oposición y el Rodrigato digamos, convengan y digan, mira, aquí, más allá de que nos odiemos, más allá de que nos querramos caer a piña entre todos, aquí el tema que no se puede tocar son el tema de las inversiones extranjeras. Eso tiene que hacer un acuerdo de Estado, no se puede tocar el Banco Central, no se puede tocar la industria petrolera, no se puede tocar el sector eléctrico. Porque eso, o sea, digamos, nosotros nos podemos matar, nos podemos decir de todo, la política puede ser un poco, yo ponía el ejemplo como es Perú. En Perú la política no sirve para absolutamente nada. Los políticos nadie cree en nadie, pero la economía es súper estable. Ajá, entonces eso es un poco la estrategia que quieren lograr los americanos en Venezuela, es un poco esa. O sea, ok, la clase política es subdesarrollada, la clase política venezolana es quintomundista, son como estas tribus africanas, que somalíes, que no sé, pero la economía, hay unos consensos que la economía nadie la va a empezar a tocar. Ahí es donde está mi miedo, porque ahí yo meto todas mis cosas de, o sea, seremos capaces, porque nunca hemos podido, porque bueno, digamos, estará la gente que diga, no, durante los 40 años de democracia se despolitizó mucho la industria petrolera. No lo sé, eso lo puedo discutir, pero yo creo que desde el año 43 la industria petrolera venezolana ha estado totalmente politizada. Porque eso que la industria petrolera tenga un fin social, eso me perdona, eso no, eso es ideología. El claro, fin tiene que ser un negocio, no tiene que tener un fin de la industria petrolera es producir ganancias y reinvertir ganancias. Por eso es que el fin de la industria petrolera, tiene que ser social y todo, eso es una ideología. Eso introduce un criterio político. Entonces, lo vamos a poder lograr. O sea, no lo hemos logrado en 80 años. No sé si de repente lo logramos ahorita, no sé. Pero eso es lo que está pidiendo Estados Unidos. Y que lo logramos porque el vecino, el que no vive con nosotros, nos tuerce el brazo y nos dice, lo tienes que lograr porque yo digo que lo tienes que lograr, porque yo soy tu tutor, porque yo soy el que te está educando, yo soy el que te está domesticando. O sea, imagínate. Mira, Perú lo logró con el tema del Banco Central hace 30 años. Perú salió de una hiperinflación horrible en los años 90, en el primer gobierno de Alan García, y llegaron a ese consenso. Mira, dicen, no, que ha habido 8 presidentes en Perú en 5 años. Mira, ¿sabes quién tiene más de 30 años y en la presidencia? El presidente del Banco Central. Ese señor tiene ahí carácter vitalicio. Por lo que recuerdo, Ale, de hecho, ese es un mérito no muy reconocido de Alberto Fujimori, del chino, que realmente sí dejó una estabilidad económica. Y además, las dos grandes cosas que deja Fujimori en Perú son una estabilidad económica que hasta hoy día los peruanos la están disfrutando. Y por el otro lado, lo que pasa es que la gente que es muy joven no sabe de esto, pero la extrema izquierda comunista, terrorista, peruana tenía azotado a los peruanos en los años 90, desde los finales de los 80 hasta los 90. Y Sendero Luminoso, Tupac Amaru, todo ese tipo de grupos, les dio con ganas Fujimori. Lo que pasa es que se les pasó la mano y entonces también aprovechaba y metía presa a la oposición. Pero no, y al punto que el propio presidente que hizo el desastre económico en Perú, que fue Alan García en su primer gobierno, en su segundo gobierno fue ejemplar con la macroeconomía.
Entonces, es. o sea, digamos, tampoco, Perú no queda en Europa, pues Perú, o sea, el país donde yo vivo, Guatemala, atravesó varias privatizaciones también. En los años 90 se privatizó el sector eléctrico, se privatizaron las comunicaciones, las telecomunicaciones, que ojo, son casos de éxito que nosotros en Venezuela deberíamos estar viendo. Sí. Y también el Banco Central, digamos, por cláusula constitucional, el Banco Central de Guatemala tiene prohibido prestarle al Ejecutivo. Y esos son consensos de Estado que en 30 años ningún gobierno ni ningún partido político se ha puesto a cambiar. Nosotros tendremos la madurez política para atravesar un camino similar. O ni siquiera seremos Guatemala, nos seguiremos quedando en Guatepeor y seremos como esas tribus africanas como nos ven los Estados Unidos. Entonces, cuando tú me preguntabas, no, tú celebras esa reunión y todo. Mira, yo no es que la celebro, ni me parece que son bonitos, ni me parece que María Corina se ve buenísima tomándose la foto con Juan Carlos Caldera. Pero, o sea, al final, la fuerza de los hechos te lleva te lleva a negociar. Y no es lo mismo cuando me dicen, no, es que se contradice con lo que ella decía hace 20 años. Pues sí, es política. La política es eso, la política es contradecirse. Bueno, la política y la guerra. Aquí vamos al tema porque este tema es bueno. Mencionabas a Juan Carlos Caldera, pero yo podría mencionar a 5 más o a 10 más. No, porque lo tengo en la mente, porque no te acuerdas el famoso paquetazo de Rupert, y yo estaba en la universidad cuando eso pasó. Yo acababa de salir de la universidad, porque somos casi contemporáneos. Mira, más allá de eso, más allá de celebrar una posición donde haya acuerdos de Estado, como tú los has denominado, creo que muy atinadamente, creo que hay que ser muy sinceros, Alejandra, con el fracaso que representa. Y aquí no me voy a poner desde el punto de vista generacional o etario a decir, no, bueno, que sean los mismos rostros de siempre. Es que una élite política que a su vez es muy fracasada, porque pasó 27 años y no logró procurar la salida del chavismo del poder, por las N opciones que abordó, desde comer dulce para protestar, como proponía Germán Escarrá en una época, decía, no, váyanse para la calle y lleven caramelo, lleven dulce, para que hagan una marcha sin retorno, cuando Germán Escarrá era opositor y marchaba enflusado de riguroso negro que parecía más bien un enterrador que un opositor que estaba marchando en las calles, ¿no? Pero bueno, desde eso, pasando por el golpe de Estado, porque nosotros la oposición sí, y yo creo que fue lo correcto, a Chávez le dieron un golpe en abril del año 2002 y era lo que había que hacer. En el caso también de lo que significó la movida de los medios de comunicación, montar una olla desde el punto de vista de los medios de comunicación para que el chavismo fuese intragable, era lo que había que hacer. Si tú tienes que jugar, juegas. Montarse en la abstención era lo que había que hacer también. Bueno, yo soy más abstencionista que mucha gente. Yo no creo todavía en el sistema electoral venezolano. Por eso es que yo no tengo apuro en que haya elecciones, porque yo no creo en ese sistema electoral. De hecho, yo lo vuelvo a decir en este programa, la gente que no ha sabido esto. Yo no voté por María Corina, por María Corina, era como votar por María Corina, por Edmundo, en el año 24, el 28 de julio, yo no voté. Yo tengo más de 10 años que yo no voto en elección alguna en Venezuela. Yo no creo en las elecciones en Venezuela. Nos montamos en la participación, nos hemos montado en todo, la oposición ha hecho de todo en Venezuela, de todo, y nunca ha podido. Y si hay un rasgo común en ese montarse en todo, es que las caras son más o menos las mismas. Toda la vida ha estado Leopoldo López, toda la vida ha estado Capriles, toda la vida también ha estado María Corina. Tiene un tiempo, lo que pasa es que no protagonizaba, pero estaba también. Gracias a Dios ahora protagoniza. Juan Carlos Caldera estaba Manuel Rosales, Ramos Alú, bueno, le gana todo porque Ramos Alú ha protagonizado los últimos 27 y protagonizó los últimos 20 años anteriores también, o sea. No, o sea, mira, Ramos Alú está ahí, lo que hemos hablado, él está ahí desde el 93, pasó Chávez, no, bueno, en ese momento está Caldera, bueno, Ramón J, Caldera, Chávez, Maduro, Delcy, y todavía Ramos Alú está en el CEN de Acción Democrática.
Entonces esto no es un Maquiavelo se queda corto. No, cuenta la leyenda que cuando Colón llegó a nuestras costas estaba Ramos Alú picando coco ahí en la costa. Exacto. Entonces, fíjate, el caso es que independientemente del signo ideológico, independientemente que yo le tenga mucha rechera a Ramos Alú por motivos personales, que tengo que tenérsela, a mí eso no es lo que importa acá. De que yo no le hable a María Corina hoy día o que ella no me hable, eso no es lo que importa. De que a mí Rosales me parezca un vagabundo, ¿no? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que desde un criterio objetivo, esa élite política toda la vida ha fracasado. Hasta ahora que más o menos se está viendo esto, y se está viendo es porque llegó el padre autoritario, porque llegó y dijo, mande a parar allí porque ya está bueno esta vaina. Y voy a ver cómo la arreglo. Entonces, mi punto es que hay gente que dice, no, que cómo es posible que este, que el otro. A mí no me importa o este que el otro. A mí lo que me importa es el resultado. Y si juzgamos por resultados, los resultados han sido nefastos. No hay una élite política en Venezuela que haya sido exitosa hasta ahora y siguen allí, es la misma. Hay una enorme incapacidad para renovar el liderazgo en Venezuela, para crear un liderazgo sólido. Claro, aquí hay un problema de fondo, un problema matriz, que es que el chavismo no permite la generación porque esto no es una democracia. O sea, si esto fuese una democracia, todo el mundo, yo mañana monto mi partido, te lo digo así, por la calle del medio, yo mañana monto un partido y trato lo montamos. de hacer ¿Ah? El Partido Liberal Conservador. Claro, bueno, ahora va siendo más conservador que liberal, pero bueno, sí, el Partido Liberal Conservador. No, pero yo sí sigo siendo liberal. Si me quieres reclutar, tienes que tener algo ahí de liberal. Tengo que tener una facción liberal para poderte reclutar. Bueno, voy a hacer el sacrificio. Mira, entonces es una enorme incapacidad y es donde, claro, también se suma acá el hecho, que creo que tú lo mencionabas, que es lo que tenemos, que es el argumento que nos han dado todos estos años. Yo recuerdo a mucha gente que yo quiero y respeto mucho que nos decían cuando había que votar por determinados candidatos, bueno, pero es que son los que están. ¿Y cuándo van a ser o cuándo va a ser la situación en la que ellos van a dejar de ser? Van a dejar de ser los que están. Bueno, no sé si mis ojos alcanzarán a verlo algún día porque yo creo que esta gente es como Munra el inmortal, nunca muere. El caso es que están volviendo y el caso también, Ale, es que a mí lo que me preocupa es que estos sectores, estos políticos profesionales, que yo los caracterizo como fracasados y tal, no tienen representatividad. O sea, no es que tú digas, que alguien no, que la de Ramos Alú, que la Primera Justicia de no sé quién, que el partido de Capriles es única, que se llama, ¿no? Como si fuese un loto quiz, una vaina de esa. El problema de esos partidos no es que a mí me gusten o no me gusten, o que como salen unos carajitos nerd aquí, bueno, yo también tuve esa etapa. No, es que son de izquierda todo. A mí me sabe a rabo y a casabe si son de izquierda o son de derecha. Yo soy muy de derecha, pero eso a mí me sabe a rabo o a casabe en este caso. El caso es que no tienen representatividad abajo. O sea, no tienen nadie que lo siga. Yo lo he dicho muchas veces y no lo quiero decir con un orgullo que pueda sonar pedante. Yo estoy consciente de que aquí hay gente que me ve más a mí de lo que veían a Capriles en un programa, o que ven más a Julio Coco, que ven más que esos políticos que no tienen seguidores, sí, y que se arrogan una representatividad de la que carecen, porque los partidos políticos en Venezuela no hay uno al día de hoy, uno que tú digas tiene un gentío detrás. Entonces, bueno, acabo de hacer esta catarsis porque entro en el tema de la representación política en Venezuela. Parece que nos va a tocar remar con lo que tenemos otra vez, porque hay una incapacidad para renovar, pero además hay una incapacidad de lo que existe para conectar. O sea, no sé cómo lo ves tú, porque tú dices, bueno, sí, son los que tenemos, tal, pero a mí lo que me molesta... Bueno, es que sí, mira, te voy a poner, creo que ya he puesto este ejemplo. Es como que viene alguien y me pide matrimonio ahorita y resulta que, cónchale, vale, yo quisiera bajar 20 kilos para que el vestido me quede bonito, pues. Pero entonces, ¿qué hago? Le digo que no al pretendiente, digo, no, mira, no me voy a casar porque estoy gordita, tengo 20 kilos de más. O sea, lo dejo ahí al pobre o digo, mira, de repente si él me quiere así con estos kilos, pues bueno, nos casamos y ¿qué hacemos? Pues, o sea, ¿me entiendes? Entonces, es como, no son, de nuevo, nos parecemos más a un país africano con esas tribus que se pugnan por el poder que digamos, que un país con partidos políticos funcionales que sean representativos. ¿A qué voy yo? O sea, mira, no, yo he escuchado
varias tesis de cómo resolver este problema. Mira, esa gente que está ahí no representa a nadie, es mejor hacer una junta de notables, de gente proba y honesta de la sociedad, etcétera. Usualmente, lamentablemente, vivimos en la época de la estatalidad. O sea, el Estado moderno es lo que en los últimos 400 años ha impregnado lo político. Y la forma para poder acceder al Estado o a controlar el Estado o a gobernar el Estado ha sido a través de los partidos políticos que nacieron en su mayoría en el siglo XVIII. La idea de partido político moderno nació en el siglo XVIII. O sea, ¿a qué voy con esto? Nosotros no vamos a inventar la política en el 2023. No, que no sé qué, que la representatividad, mira, los griegos inventaron la política más o menos, según hemos datado, en el siglo VII antes de Cristo. Y eso, y los americanos inventaron los partidos políticos modernos. Nosotros no los vamos a inventar ahorita en mayo de 2026. El problema de la representatividad, si es verdad, a esa gente no la quiere nadie. O sea, Diosdado, a mí me sorprende que Diosdado tiene más popularidad que Capriles, etcétera. Pero es a lo que yo voy. No estamos en una democracia, o sea, aquí no es, Alejandra tiene 70% y Neomar tiene 80%. Esos son los criterios. Cuando tú vives en una democracia, el criterio para saber quién manda es el criterio mayoritario, la regla mayoritaria. En una democracia, el que tiene 1% puede incidir más en el Estado que el que tiene 80%. Prueba de ello es, de nuevo, Venezuela. Capriles no lo quiere nadie, tiene menos popularidad que el propio Diosdado, pero tiene más incidencia en el Estado que María Corina. ¿Por qué? Porque tiene una bancada en la asamblea y casualmente esa es la asamblea que reconoce Estados Unidos. Entonces, nosotros... Más allá, Alejandra, entiendo que tiene la capacidad incluso de designar, o por lo menos lo consultan, le permiten proponer nombres para lo que podría ser el tema del TSJ, o sea, es la captura tiene poder de captura del Estado. O sea, entonces, Capriles que no tiene prácticamente nada. O sea. Capriles es un mequetrefe, digamos, imaginémonos todos los insultos. A mí no me cae. Venir a decir esas groserías. Bueno, no me voy a poner aquí tampoco a insultar, pero, o sea, es completamente, como político, es completamente ineficaz. Es una persona que se entregó, que se arrastró y todo, pero en estos momentos tiene más capacidad de incidencia en el Estado venezolano que María Corina, que tiene el 56%, una cosa así. Increíble. Entonces, eso, o sea, esa es una realidad, porque la Asamblea de 2025 es la asamblea que reconoce a Estados Unidos, es la asamblea que está aprobando los contratos que se están firmando hoy con los inversores, etcétera. Entonces, esa es una creando las leyes para las inversiones. O sea, esa es una realidad espantosa, intolerable. Como yo digo, es beberse un agua de cloaca, pero digamos, lo tenemos que hacer. Ya tenemos 27 años haciendo, la oposición venezolana tiene 27 años haciendo cosas por fuera del Estado. Entonces, el Estado venezolano yo hago el referéndum del 16 de julio, que para qué quedó, yo me acuerdo, 16 de julio de 2016, pidiendo el TIAR. ¿Para qué quedó eso? Para ponerle el nombre a una bancada de 7 diputados que hasta ni siquiera, o sea, que ni siquiera tuvo poder, porque a través de sentencias de la Sala Constitucional esa asamblea quedó sin efecto. O sea, digamos, no voy a entrar en detalles porque de nuevo es entrar en ese laberinto de los temas de la ilegitimidad. Nosotros nos hemos cansado de hacer miles de cosas por fuera del Estado. Claro, o sea, estamos ante una maquinaria totalitaria que no, o sea, que no dejaba para más, y una oposición política no es un ejército, no es una guerrilla, no. Entonces,
¿Qué armas tiene? Bueno, la organización. Si dentro del Estado no te dejan organizarte y no puedes incidir, pues te organiza fuera del Estado. Pero nosotros ya hemos sabido cómo han quedado todas las iniciativas que hemos hecho fuera del Estado. Entonces, por eso ese acuerdo de Panamá dice acuerdos de Estado. Y de nuevo, o sea, no es un tema, no estamos en una democracia para pensar en un tema de popularidad, y yo sé que es duro de aceptar, yo sé que es horrible. O sea, a mí me molestó sobremanera ver a un Juan Carlos Caldera ahí, ver a tanta gente que, en fin, que es anecdótica. Pero en estos momentos tú necesitas que no jueguen en posición adelantada, que se subordinen, digamos, a un solo mando, que eventualmente el que sea que vaya a gobernar respete los acuerdos que se están firmando ahorita con los inversores y porque a qué voy, y vuelvo a una cosa que tú dijiste en el inicio. Venezuela, y me salgo de Venezuela para ir a Estados Unidos. Venezuela es el único caso de éxito en política exterior del gobierno de Donald Trump. Entonces, el próximo vaso de agua de cloaca que nos vamos a tener que tomar es la foto en la Casa Blanca, probablemente con Trump, Delcy y probablemente María Corina, o Trump con algún factor del Rodrigato y algún factor de la oposición. Trump necesita esa foto para él decir, miren, yo resolví un conflicto que nadie podía resolver, uno de los 10 conflictos que resolví, porque además la situación... Te va a perdonar, pero yo todavía no sé cuáles son las 8 guerras que terminó. Él siempre dice, a mí, yo soy además, muy trompista, pero él, no, yo hice 8 guerras. ¿Cuáles 8 guerras? Yo no entiendo. Al final, y el conflicto de Irán se está empastelando terriblemente. Duro. Ayer Rubio dijo, no, ya el conflicto de Irán está zanjado, etcétera. Pero antier Irán lanzó un ataque contra una base militar estadounidense en Kuwait y están amenazando otra vez con volver a cerrar el estrecho. Todas las semanas Trump dice, mañana se firme el acuerdo. Todas las semanas, porque yo sigo esas noticias todos los días y eso todas las semanas. A lo que yo voy. Trump en este momento, él está, no, porque Carlos el Vecchio es un bandido, es un desgraciado. A él ni le importa quién es Carlos el Vecchio, a él ni le importa quién es Richard Blanco. O sea, Trump es una persona, las personas que me dicen, no, es que él se acuerda que se burlaron de él. Trump es una de las personas más pragmáticas que existen. ¿A quién llamó Trump en febrero para que estuviera ahí en el discurso de la Unión? A Enrique Márquez. Ajá, al amigo de Zapatero. Trump, con el que esté dispuesto a tomarse la foto con Delcy, él lo va a poner en la foto para decir, miren, yo lo resolví, él es un líder de la oposición, yo resolví este problema. La pregunta era para María Corina, señora María Corina, ¿usted quería estar en esa foto? Bueno, si usted quiere estar en esa foto y montarse en ese tema, usted se tiene que tomar esta agua de cloaca, porque Trump lo va a hacer con quien sea, sea Enrique Márquez, sea el que sea, él necesita esa foto para antes de noviembre. Entonces hay gente que cree, los niños rata todavía creen que no, es que Trump va a buscar a los verdaderos patriotas, a los verdaderos hombres de derecha y mujeres de derecha de Venezuela, porque María Corina es socialista, entonces él va a buscar a la derecha que no sé qué. Bueno, es que ni siquiera estamos en un tema electoral todavía, pero hay mucha gente en Estados Unidos, sobre todo un Roger Stone, por ejemplo, que como María Corina, claro, apoyo y ¿cómo es? Imagen positiva no necesariamente se traduce en intención de voto. Pero obviamente hay o sea, María Corina está más o menos en el 60% de imagen positiva. Eso, digamos, como te digo, no es exactamente intención de voto, pero sí hay ahí sí, entre 25 puntos que ella ha bajado desde 2023, desde las primarias, donde la gente la ponía en el 70% y todo. Entonces hay gente maga como Roger Stone, están viendo quién puede ocupar en ese espacio, porque ellos tienen la teoría del outsider, de que un outsider puede ocupar ese espacio, ese 30% que perdió María Corina.
Sí, Entonces, pero ahí mi punto en es un que Trump no momento, se va a fijar en si es de derecha o no es de derecha. O sea, claro, no o es el que sea, le para sirve. Trump puede ser Enrique Márquez, para Eco. Trump puede ser el que sea, o sea, a él no le importa. Por eso cuando, o sea, yo no estoy justificando ni diciendo que fue una cosa buenísima lo que hicieron los del interinato en 2019. O sea, no va por ahí, pero es que Trump ahorita él necesita esa foto antes de noviembre y él se la va a tomar con el que esté dispuesto a tomársela. María Corina pasó 5 meses deshojando la margarita, sí, no, pero sí, pero no. Ella pareciera que, yo de hecho antes de la semana pasada de lo de Panamá, yo tenía la teoría, bueno, si ella no quiere, porque ella es una política de principios y ella no va digamos, a dañar su imagen, que tampoco se afectó muchísimo según salió en Atlas Intel, ella no va a dañar su imagen con, digamos, tomándose la foto con todos esos bichos de uñas. Bueno, nombre un proxy, ponga un proxy ahí. Bueno, ella decidió que ella iba a aparecer en la foto de la transición. Perfecto. Vamos a ver cómo se mueve eso. Yo creo que, digamos, que hoy es miércoles, ¿no? Hoy hay el mazo en la noche. Si Diosdado hace referencia a eso, etcétera, vamos a ver, ahí podemos ver una variable para ver si el régimen venezolano aceptó ese manifiesto. Pero yo creería que si no se han pronunciado y no han dicho nada, pues probablemente sí sea algo que se está moviendo de nuevo, porque es una exigencia que piden los inversores. Y ellos saben, Jorge y Delcy, ellos saben que si ellos no, digamos, no logran ser confiables para que los inversores introduzcan sus capitales en Venezuela, pues nada, o sea, todo falla, o sea, toda la estrategia falla. Entonces es probable que de alguna forma los estén incorporando. Y lo otro es un proxy que a mí me dice que puede que esas negociaciones estén andando, son todos los opositores que siguen regresando al país, porque están entrando por Maiquetía. Sí, y se hacen la foto y el video y todo lo demás. Entonces, y llevan gente, llevan buses de gente para hacer la pantomima de que los reciben, de que el pueblo los está recibiendo. Digamos, todo eso necesita cierta anuencia del Estado. Claro. Entonces, puede ser, o sea, por ahí pueden ser que estén pasando cosas que nosotros no sepamos. De nuevo, o sea, no es que yo diga, ay, las negociaciones son buenísimas y me ponga aquí con el buenismo, ay, qué talla de estadistas son todos, no. Es lo que tiene que pasar si queremos que el país sea viable otra vez y queremos que las inversiones lleguen. Claro. Ale, finalmente, la gente que está ansiosa, aunque yo creo que esa ansiedad ha venido disminuyendo por el caso específico de María Corina y la convocatoria de elecciones, el regreso de María Corina, que cuando, bueno, incluso ya yo eso lo he hablado en otros programas, que cuando efectivamente es que vamos a ver casi que el Estado 51 en el sentido de que, bueno, de que Venezuela va a ser una tierra de prosperidad. Yo le tengo muy malas noticias a esa gente y es que si todo sale bien, y que salga bien es que tengamos una transición política a la democracia, de que haya un mercado libre realmente y auténticamente libre en Venezuela en la economía y todo lo más, nos falta muchísimo y eso va a demorar. Pero ¿tú cómo ves en términos del tiempo y la inercia o la dinámica que está tomando el tema del regreso de María Corina y la eventual convocatoria de las elecciones? Mi tesis personal es que la apuesta del chavismo, bueno, no puede ser otra, ¿no? Desde el poder, es que Delcy le vende la tesis de la estabilidad a Trump y le dice, yo voy a completar el periodo de Nicolás Maduro, que creo que le quedan 3 años todavía. O sea, esa es mi tesis personal y que nosotros tendremos elecciones en 3 años. Eso es lo que yo creo. Sí, cuando tú me dijiste esa tesis, yo dije, no, Neomar está pasado de pesimista, pero digamos, en este punto no la descarto. Digamos, no se puede descartar. Yo creo, lo he dicho en otras ocasiones, esa decisión no está en María Corina como tal. Esa decisión obviamente tiene que pasar por la Casa Blanca
en un primer lugar y en un segundo lugar por Miraflores, que son las dos instancias de decisión. La Casa Blanca en mayor medida, Miraflores con un menor margen, pero con más margen que María Corina al fin y al cabo. O sea, si ese regreso se da, va a ser producto de estos acuerdos de Estado que al parecer, digamos, que aparecen en el manifiesto de Panamá y que al parecer se están dando, ¿no? Entonces, sería como tal el resultado de un acuerdo entre esas dos instancias de decisión. El tema de la elección, o sea, no te lo podría decir. Yo, de hecho, creo, como te dije, que la carne del tema del manifiesto de Panamá es lo de los acuerdos de Estado, por todo lo que explicamos, y los dos párrafos que están ahí de las elecciones, yo no sé por qué están ahí. O sea, no creo que incluso pudieran los dos párrafos de las elecciones, si lo que se está buscando es un acuerdo, pudieran obstaculizar ese acuerdo incluso que se pretende. Entonces, lo primero, de nuevo, es que si partimos de la tesis de que aquí el tema de la ilegitimidad se acabó, que no, o sea, de que esa discusión de la ilegitimidad se zanjó porque eso no les da confianza a los inversores, plantear unas elecciones es volver otra vez a eso, ¿me entiendes? Entonces, primero se tienen que dar ciertos acuerdos de Estado, o sea, no poner la carreta delante de los caballos, primero se tienen que dar ciertos acuerdos de Estado, y esos acuerdos de Estado implican reformas en lo económico, reformas al sistema judicial, que ya están, al parecer están andando, reforma a la ley de procesos electorales, etcétera, y luego es que vendría como tal la elección, porque el problema, miren, aquí me van a acribillar porque bueno, pero bueno, yo ya trascendí, como tú dices, las discusiones ideológicas. Gustavo Petro, que obviamente no es santo de mi devoción, él propuso en 2024, propuso básicamente, la propuesta que tiene ahorita Estados Unidos fue la que propuso Petro en 2024, que nadie le prestó atención, que Maduro le dijo, ay, mira, chévere, buenísimo, muchas gracias, chao. No nos llames, nosotros te llamaremos. Pero es la propuesta de Petro 2024 es la que está finalmente haciendo Estados Unidos ahorita. Primero tiene que haber un acuerdo de Estado y después es que nos preocupamos por cambiar el gobierno, pero nada hacemos con cambiar el gobierno y ese gobierno viene y politiza al Estado, que en eso es en lo que hemos estado en las últimas décadas de nuestra existencia. Claro, el chavismo llevó la politización del Estado a través del gobierno, la llevó al paroxismo, ¿me entiendes? Pero, digamos, a mí hay gente que me dice, no, pero es que con María Corina va a ser mucho mejor porque María Corina es liberal y María Corina tiene el plan Tierra Llena de Gracia y con el plan Tierra Llena de Gracia las petroleras estadounidenses se van a forrar. Estados Unidos no quiere escuchar eso. Estados Unidos lo que quieres escuchar no es que Neomar tiene el plan, no sé, el plan non plus ultra, yo tengo el plan, no. Ellos lo que quieren escuchar es, independientemente quién sea el que gobierne, sea Delcy, sea Diosdado, sea María Corina, sea Neomar, sea Alejandra, estas directrices nadie las va a cambiar. ¿Me entiendes? Esto es, el Estado venezolano se va a guiar por estas directrices en los próximos 25 años. Pero yo te digo, no, mira, es que mi plan es mejor porque yo soy ultraliberal libertaria y conmigo tú te vas a forrar más. No, más bien eso da más incertidumbre
porque si yo, o sea, porque eso da cuenta que otra facción te tumbe, ¿me entiendes? O sea, ese gobierno no va a tener una estabilidad, porque si cada quien, si seguimos siendo unas tribus africanas, como lo somos, y cada quien lo que quiere es llegar al poder para hacer las cosas a mi medida y como yo quiero, y si yo me leí un libro de Rothbard, yo voy a hacer el Estado rothbardiano. ¿Qué va a pasar mañana? Me van a tumbar. Te tumban. Claro. El ejército me va a tumbar, Diosdado me va a tumbar. Entonces, Estados Unidos lo que quiere decir, miren, pónganse de acuerdo. ¿Qué va a hacer? Por eso este año es determinante en Venezuela, porque este año se van a definir muchas cosas que van a pasar en los próximos 25 años, 20, 25 años. Eso es lo que están pidiendo los inversores. No es que, no, yo soy anarcocapitalista, pero tú, no. A ellos no les interesa eso. Ellos quieren decir, pónganse de acuerdo en algo básico, en algo mínimo, para dar, de nuevo, o sea, recuérdense, lo estaba hablando con Julio Coco, estas son empresas, yo doy clase, por cierto, historia de la empresa, en la UFM, y estudiamos todos estos casos, Rockefeller, Carnegie, JP Morgan, Henry Ford, todos estos grandes industriales del siglo XIX. La General Electric tiene 200 años de existencia. La Siemens tiene 150 años de existencia. Más o menos, todas tienen entre 150 por ahí. O sea, ellos van a ir a invertir una tribu africana, que un territorio con recursos, pero con una política somalí. Ellos son unas empresas que tienen 150 años. Ellos necesitan estabilidad y seguridad para saber que en los próximos 30 años su inversión va a rendir fruto. Entonces ellos no están pensando el plan Tierra de Gracia, el plan de la patria grande. No, ellos dicen pónganse de acuerdo en unos consensos mínimos que todos acaten por los próximos 25 años. Pero ojo, a mí eso me da más miedo, porque claro, no, Venezuela nunca ha hecho eso. Lo más cerca que hemos estado fueron en 1958, que tuvimos un sistema, como lo llamó Juan Carlos Rey, un sistema populista de conciliación de élites en 1958 que duró 40 años. Bueno, por lo menos duró 40 años. Pero el político venezolano es tan quintomundista, ni siquiera tercermundista. Carlos Rangel se equivocó. Él debió haber sacado el quintomundismo en vez del tercermundismo. Ajá. Somos tan quintomundistas que aquí todos, yo quiero llegar, mira, a mí me gusta, no sé, me gusta, no sé, cualquier cosa. Me gusta Watchmen, no sé. Ajá. Entonces, bueno, yo quiero llegar, yo quiero hacer todo, bueno, como lo que me gusta a mí. Eso no da certeza para las inversiones. Entonces, ya aquí tenemos que sacarnos ese chip democratista, gobiernero, de que aquí es el que se monte hace lo que quiere, no. Pasa es que, ¿qué pasa? Nadie va a decir esto, Neomar, porque todo el mundo está pensando en el cargo que va a tener en el próximo gobierno, como ya yo me veo, mira, Neomar, ¿sabes qué quiero yo? Yo quiero Editorial Monte Ávila, o quiero que me den el CELAR. Claro, entonces tú no vas a criticar porque ¿quién decide quién es el presidente de Monte Ávila? El Estado, el presidente. Ajá, entonces como aquí todo el mundo está pensando en el cargo que quiere, entonces nadie te va a decir esto, pero por lo menos yo, dentro de mi lugar modesto, tú también que estás haciendo esa labor, según las variables que estamos viendo, esto es lo que estamos viendo que se está perfilando que viene. Esto es lo que hay. Pero bueno, la gente lo edulcora y además se inventan unas pajas mentales, unas cosas, pero bueno, qué bueno que se ha dado la oportunidad y la feliz coincidencia de que tú traigas estas verdades a la mesa. Creo que coincidimos en muchas cosas, en algunas tenemos unas ligeras discrepancias, pero es interesante ver que hay gente clara, Alejandra, que hay gente que sí ve el panorama por encima de los clichés. Por ejemplo, por este tema de la representación política o el tema de las facturas viejas respecto de
si son de izquierdas o no los que acompañan a María Corina, o sea, de si son del aparato mudero o no. No, yo creo que eso puede ser importante, pero hay unas cosas más importantes que tú las has puesto sobre la mesa el día de hoy. Y bueno, te quiero agradecer muchísimo por dedicarnos esta hora. Tuvimos una hora hablando, yo hablamos un ratico y dije, no, un ratico, una hora y más hablamos el día de hoy. Alejandra, te mando un abrazote y bueno, ojalá que pronto nos veamos, ¿vale? Dale, sí, yo estoy viendo si voy a Venezuela pronto, vamos a ver. Mira que ahora todo el mundo se está devolviendo para Venezuela, según este despliegue de Ahí medios. por favor, me van a recibir al aeropuerto. Yo voy a salir de Venezuela, Alejandra, nada más, yo voy a salir, pero nada más un fin de semana, porque no tengo tanto real para entonces me quedo un fin de semana, no sé, puede ser en alguna isla del Caribe, y me regreso, porque tú cuando te regresas, te recibe una comitiva, o sea, hay una comitiva ahí instalada en Maiquetía, hay una comitiva, en este caso amistosa, ¿no? Te hacen la foto, te abrazan, abrazos y besos, o sea, una cosa impresionante. Mira, un abrazote, Alejandra, nuevamente, gracias por estar acá. Les invito a seguirla, por supuesto, en X, Ale Martínez Can, como dice allí en el rotulito que está acá. Y bueno, como siempre, amigos, si a ustedes les gustó lo que vieron, por favor, denle un like a este video, activen las notificaciones, déjenos comentarios. Sé que va a haber muchos comentarios en este programa. Los voy a leer detenidamente. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.